Yo les voy a platicar de una parte de un proyecto insertado en un proyecto del Fondo Mixto CONACYT, en donde vamos a presentar cómo calculamos las estrategias de emisiones en la cuenca del río Apatlaco. Ahorita que está de moda el cambio climático, realmente fue interesante ver que la gente no sabe ni lo que es cambio climático, gas de efecto invernadero a nivel de la cuenca. El objetivo general del proyecto como tal es estimar las emisiones de gases de efecto invernadero en las cabeceras municipales de los 10 municipios principales que conforman la cuenca del río Apatlaco, a saber, desde Huitzilac, pasando Cuernavaca, Puente de Ixtla, etcétera, ¿no? Quedan por ahí 3 municipios más cuya zona de aportación es muy pequeñita, y como además tenemos que asociarlos a las obras de saneamiento que se hicieron en el periodo 2015-2017, por eso nos centramos en la cabecera municipal. Lamentablemente en el estado como en el país, el exceso de información de los municipios cada que hay cambio de gobierno dificulta enormemente el proyecto, ¿no? La información se pierde. Esta es nuestra zona de estudio. Ya habíamos dicho que va desde Huitzilac, obviamos la parte de Ciudad de México, Estado de México, y llegamos hasta Puente de Ixtla. Y esta es la manera en que se descargan las aguas residuales municipales en la cuenca del río Apatlaco, bueno, también en México, ¿no? Tenemos diferentes, y lo más interesante es que esto se considera que es descarga red pública. ¿A dónde va el agua? Eso no importa, ¿sí? Esto se considera que esta gente tiene drenaje porque tiene un tubo que descarga a cuerpo receptor, fosa séptica, no importa. Y tenemos el caso de Jojutla, que tiene que agradecerle al sismo, suena horrible, pero la reconstrucción del sistema de alcantarillado de la ciudad. Y bueno, y los que no disponen drenaje. Entonces, vamos a hablar de estrategias. 1, ¿cómo calculamos la población? Pues nos fuimos a las proyecciones de poblaciones localizadas seleccionadas, de acuerdo con CONAPO 2010-2013, y tomamos la población de las cabeceras municipales. Hicimos un ejercicio también con la población municipal para ver a cuánto representaba población municipal versus cabecera, y más o menos va del 70 al 80%. Y esta es nuestra población de estudio, ¿no? Estamos hablando de casi 800,000 habitantes, de acuerdo con el censo. Después, 2, ¿cómo se disponen las aguas residuales en la cuenca? Y eso es todavía más interesante. De acuerdo con INEGI, con CONAPO, con los tabulados intercensales, el 98% de la población tiene drenaje. ¡Qué maravilla! Primer mundo, Cuernavaca, Morelos, todos tenemos drenajes, 98%. La bronca es, ¿a dónde va el drenaje? ¿A cuerpo receptor o a una planta de tratamiento? Lo más interesante es de que tenemos plantas que no funcionan, y ahorita lo vamos a ver, y en ese tenor vemos que los que disponen drenajes, tomemos el caso de Cuernavaca, el 98% de ese, tomándolo como un 100, el 69% va a red pública. ¿A dónde va? Dijimos, eso es otro tema. El 29% va a una fosa séptica, un 2% a barranca y un 0.11 río Lagomar, y otros no saben o no tienen drenaje. Tomemos el caso de Huitzilac, que también es muy bonito, 96% de la población tiene drenaje. Pues sí, pero aquí se cambiaron, sí, pero el 93% va a fosa séptica. Sí, y las fosas sépticas están selladas, no se limpian porque es su manera de construirla. Y el otro 5% va a red pública. La red pública evidentemente va a alguna cañada perdida por el municipio. Hay una planta de tratamiento en Tres Marías, pero no funciona. Pero bueno, con estos valores nos dan una idea de cuáles son los porcentajes, de a dónde van las aguas residuales en el municipio, y esto lo pasamos a las cabeceras municipales, ¿sí? de población de habitantes, cuántos disponen de drenaje, y sacamos el porcentaje de población que descarga a una red pública, a una fosa séptica, a barranca o lo demás. Y si el agua se recolecta, ¿a dónde va el agua? Bueno, tenemos una serie de plantas que operan, que otras no operan, están paradas, y con el sismo pues operaron menos. Y lo más interesante aquí también, estos son datos de 2018, es la capacidad instalada que tienen las instalaciones de saneamiento, por ejemplo, a Capatzingo, 750 litros por segundo, pero solamente le llegan 300. ¿Sí? Y esto es un caso nacional, digo, no es un… Tenemos 2 ríos que le llegan 7 y opera 7, regional Xochitepec 48-25, Zacatepec estaba funcionando bien, 100 versus 92 de operación, ahorita está operando a menor gasto. Después, ¿cómo estimamos los gases de efecto invernadero? ¿Sí? ¿Cuál fue la estrategia? Bueno,
En realidad esto fue un proyecto bastante teórico, utilizamos los lineamientos del IPCC para estimar metano y óxido nitroso por descargas de aguas residuales municipales. Tuvimos reuniones con personal del INEC para revisar los valores de calentamiento, con INEGI para ver cómo manejábamos la información que ellos mismos estaban proporcionando y sobre todo reuniones técnicas con personal de los organismos operadores municipales y pues ahí nos damos cuenta que hay municipios de primera, segunda, tercera y de quinto mundo. Municipios que no tienen ni siquiera red de alcantarillado o no saben por dónde pasa y otros que tienen un poquito más de información pero que no están dispuestos a darlas. Y con ese tipo de información tenemos que jugar a dónde van las aguas residuales para saber cuáles son los factores potenciales de calentamiento. Utilizamos estos tipos de disposición de aguas residuales porque son los más comunes en la cuenca, eliminación río, lago, mar, porque los factores de calentamiento son diferentes, cuánta de la materia orgánica se vuelve metano, que es lo importante, cuánta se va cloaca en movimiento, o sea, drenaje, avanza o no avanza, porque también pueden estar paradas. Una planta centralizada aeróbica tiene un valor, si funciona bien, se considera que no genera emisiones de gases de efecto invernadero directas, si funciona bien. Pero si está mal operado o sobrecargada, que eso no sucede en México, el valor de calentamiento es diferente. Y los sistemas sépticos, en nuestro caso fosas sépticas, en donde prácticamente la mitad de la materia orgánica se convierte en metano por el sistema de degradación que se da dentro de la misma fosa séptica. Aquí nada más estamos utilizando el de 0.5, pero en realidad si la fosa séptica está mal operada o no se limpia, pues prácticamente toda la materia orgánica se convierte en metano, cambiándonos los factores. Por el exceso de datos, a falta de datos de los organismos operadores, una de las nuevas modalidades es que muchas de las plantas de tratamiento ya no saben cómo les llega el agua residual, simplemente están ocupados en ver en cómo sale. Son las nuevas disposiciones de la administración anterior y es muy importante para este tipo de proyectos saber qué tipo de agua residual llega. Y bueno, aquí tenemos la capacidad instalada, el gasto promedio y el gasto que monitoreamos nosotros en 2018 porque tuvimos que ir a medir cómo estaba llegando el agua a cada una de las plantas para poder establecer cuál era la población equivalente, a cuánta población se estaba atendiendo independientemente de la capacidad de la planta. Tenemos, por ejemplo, aquí respondemos el caso de la Gachupina, es una plantita que está aquí atrás, es muy cerca del INTA, tiene una capacidad de 240 litros por segundo. Dicen que en 2016, por lo menos es lo que dice el organismo operador, trabajó a 240 litros por segundo, principios de 2018 fuimos y estaba parada porque se habían colapsado todas las redes de alcantarillado y en 2018, cuando hicimos el monitoreo, le estaban llegando 32 litros por segundo. Y así para cada uno de los casos, ¿no? Las instalaciones trabajan a menos de la mitad de su capacidad, bueno, Zacatepec está a la mitad, y tomamos cómo estaba llegando la calidad del influente. Dentro del mundo de las aguas residuales, estos valores nos señalan que el agua viene muy diluida, que hay infiltraciones de manto freático o de lluvia o de lo que sea. Estos valores no son normales porque alguien diría, entonces ¿para qué tratamos si ya cumple la norma? Lo cual es muy lógico. Con estos valores calculamos la población, la carga orgánica que se genera diaria y esto nos da una población equivalente. La población equivalente para cada una de las plantas son 44,000 habitantes, 127,000, tenemos esta población. Y aquí tenemos la población que realmente está siendo servida por estas plantas. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Para aquella población que descarga red pública, realmente, ¿cuánta llega a una planta de tratamiento? Y en muchos casos llega a menos del 10%. Sí, ahí. Decía Javier que funcionaba muy rápido. Después, para ver cómo cambian los aportes las emisiones de gases de efecto invernadero, porque ese era uno de los objetivos de este proyecto, ¿cuánta población ha sido beneficiada por las obras de saneamiento que se hizo en la administración 2015-17 en el cambio de manera de disposición de las aguas residuales? En este caso, el ejemplo de la barranca Manalco, en donde muchas de las descargas iban directamente a la barranca, otras tenían fosas sépticas y se construyeron en principio este tipo de colectores para tratar de llevar las aguas residuales hasta la planta La Gachupina. No se concluyeron las obras, eso es cierto, por eso estamos monitoreando cuánta agua llega y cuál es la carga. Y este es nada más un pequeño
Ejemplo de las obras que se construyeron, quité el año que se construcción, pero ¿cuál es la población beneficiada? Y en ese momento podemos sacar la población que descarga barranca o que descarga fosa séptica y poder cambiar los factores de emisión, ¿sí? Para esto utilizamos la carga orgánica que nos da el IPCC de 40 gramos por habitante día. El valor bueno, malo, regular es un valor técnico que está oficialmente aceptado, ¿sí? Creemos que puede ser más grande, pero como estamos desarrollando la metodología, esto fácilmente se puede adaptar y podemos cambiar esto, ¿no? Entonces, esto va sobre cuántos proyectos se instalaron o se ampliaron, cuántas plantas se pusieron en operación, cuánto se ampliaron las redes de alcantarillado para ver cuántas emisiones se generan. Viéndolo desde un punto de vista mucho más estricto, saber cuánto se genera realmente no es tan importante como la calidad del agua. Las emisiones que se generan por descargas de aguas residuales por tratar o maltratadas son muy pequeñas en comparación a otras fuentes, como son los combustibles fósiles o los mismos residuos sólidos. Sin embargo, el problema de calidad de los cuerpos receptores se convierte en un problema de salud pública y habría que aprovechar ahorita el movimiento que tiene el cambio climático para que también se interesen en los cuerpos receptores. Finalmente es agua que vamos a tomar o nos la vamos a comer, ¿sí? También estimamos las emisiones indirectas por operación. Ay, Dios. ¿La puedes poner? Tuc, 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 tuc. Y además se me va el tiempo. ¿Sí? Aquí estamos. De las plantas que estaban en operación para el periodo 2015-2017, nos acercamos a la CEAGUA para saber cuánto era el consumo anual de energía. Algunas lo tienen, algunas no lo tienen, y con estos valores calculamos los kilowatts, los megawatts por año que se generan, que se consumen, perdón, y a partir de ello, con un valor dado por la Semarnat, calculamos las emisiones indirectas de operación, ¿sí? En total, las plantas de tratamiento emiten indirectamente 1 tonelada de CO2 equivalente al ser el tratamiento. Esto solamente sucede en las plantas mecanizadas. Finalmente, hablar de datos, se genera una línea base, más o menos sabemos que si todas las casas, todos los pobladores descargan sus aguas residuales sin tratar a la cuenca del río Apatlaco, bueno, las cabeceras municipales andan sobre el orden de 14.400 toneladas de CO2 equivalente. Después, ¿cómo están asociadas a los diferentes tipos de disposición? Simplemente por la entrada de las fosas sépticas, en lugar de descargar a cuerpo receptor, se duplican. Ahorita se está acabando de calcular las emisiones considerando las nuevas obras y las emisiones indirectas por el consumo de energía. Este proyecto además estaba asociado a educación ambiental en la cuenca del río Apatlaco, para el cual se impartieron 10 talleres en cada una de las cabeceras municipales con menor o mayor aceptación, pero realmente cuando la gente se da cuenta de que el agua que ellos descargan a los cuerpos receptores sin tratamiento, de alguna manera alguien se las va a tomar o alguien se la va a comer, como que sí les hace el declic, porque de otra manera no es importante. La gente no se pelea por sus descargas de aguas residuales, pero sí porque no le llegue el agua potable a su casa. Muchas gracias.